Levantar nuestras manos un momento para agradecer a Dios en este día. Dígale, Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das en este día, Señor. Tu presencia esté con nosotros en esta hora. Necesitamos nuevas fuerzas, Dios mío. Oh Señor, necesitamos que tu poder siga obrando en medio de tu pueblo. Dígale el Señor, renueva mi fuerza, Dios. Renueva mi vida, Señor, en esta hora. No he venido por venir, hemos venido por una bendición. Gracias, Cristo. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu poder. Sigue obrando, sigue renovando nuestras fuerzas, sigue fortaleciéndonos ahora. Sigue ministrándonos ahora, Señor. Ahí dígale, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí estoy delante de tu santa presencia. Aquí estamos, Jehová, para pedirte que intervengas, que tu poder se manifieste en el nombre precioso de Jesús. Dígale gracias, gracias, Jehová, gracias. Gracias, amado Dios. Háblanos ahora a través de tu palabra. Ministranos en esta noche, Dios mío. Te lo rogamos, por favor, Señor. Interven con tu poder. Interven con tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de Jesús, te lo rogamos en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que en este culto la parte importante es el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, del versículo 35 al verso 41. Vamos a ubicar entonces, gloria a Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, el capítulo 15, verso 35. Leemos entonces, hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, Señor, gracias te damos. Una bendición poder recibir esta enseñanza, la historia de la iglesia, cómo tú le has dado ese crecimiento, ese avance. Háblanos ahora, Señor, toma el control de este lugar y que tu palabra sea para edificación, exhortación y consolación. Que tu palabra haga la obra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que tu palabra transforme toda condición contraria. Señor, quien ha llegado aquí con problemas, con una necesidad, puedas tú obrar y que nada pueda estorbarnos ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, tome asiento.
Ya estamos avanzando en este hermoso estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Empezamos ya hace meses atrás, desde el capítulo número 1, ya estamos llegando al capítulo 16. Bueno, cuando vimos en el capítulo 1, Cristo habiendo resucitado, porque esa es la diferencia de Cristo con cualquier maestro, con cualquier profeta, ¿no? Cristo resucitó y esa es una de las evidencias, amén, poderosas de que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Amén. Si es que el Señor tarda en venir, gloria al Señor, Dios levantará su iglesia, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo, habiendo resucitado, le dio estas palabras. Le dijo, no se vayan de Jerusalén. Le dice a sus discípulos y apóstoles, quédense en Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La promesa era, recibiréis el Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y entonces me serán testigos, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Esto que Cristo había declarado se cumple, amén, conforme lo declaró el Señor. Primero fue Jerusalén, después fue Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted lee el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, va a encontrar el cumplimiento en la historia de la iglesia, cómo empieza en Jerusalén, amén, y luego el evangelio se va a propagar hasta lo último de la tierra. Aquí vemos entonces las palabras de Cristo que va a lo último de la tierra, quiere decir las naciones que no son judíos, fuera de las fronteras del pueblo de Israel. Es que ese era el mensaje, ¿no? El mensaje era que estas buenas noticias tenían que llegar a muchas naciones. Mire, las naciones que no tienen esperanza, que no tienen a Dios, no tienen promesas, necesitaban una palabra de bendición. Ahora, recordemos que también en los primeros capítulos ya se dio la persecución de la iglesia. Desde los primeros capítulos del libro de los Hechos, la iglesia va a sufrir persecución. En el capítulo número 8 que estudiamos, en el versículo 1, dice que Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Ahí vemos en el capítulo 8 cómo hubo una gran persecución contra la iglesia, dice. Amén. Y verso 3 del capítulo 8, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La iglesia que empieza, hermanos, con la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, acompañado de milagros, señales, gloria a Dios, y de un crecimiento sobrenatural de la iglesia, porque recuerde que primero se convirtieron 3,000 judíos, después se añadieron 5,000, y después ya no podría ya llevarse la cuenta, porque eran miles los que se añadieron a la iglesia en Jerusalén. O sea que la iglesia en Jerusalén estaba experimentando un avivamiento. Amén. Bautismo en Espíritu Santo, crecimiento de la iglesia, milagros, sanidades, pero la persecución vino. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dios nos bendice. Dios puede estar derramando esa bendición en nuestra vida, pero Dios permitirá también que seamos probados. ¿Y sabe por qué somos probados? Para demostrar que en medio de la prueba no va a prevalecer el mal, ni Satanás ni sus demonios.
es Dios quien va a prevalecer en nuestras vidas. Entonces la iglesia es perseguida, pero todo obra para bien. Mire, en aquel que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Si usted ama a Dios, todo absolutamente obra para bien. Y esta persecución que la iglesia estaba sufriendo, obró para bien. Porque gracias a la persecución, ahora ya no solamente es Jerusalén. Ahora, a causa de la persecución, los discípulos, los seguidores de Cristo, ahora salen a Judea. Ahora se van a Samaria. Y ahora se van a Siria. Comienzan a salir de Jerusalén por causa de la persecución. Pero donde ellos fueron, el evangelio se predicó. Dice la palabra en el capítulo 8 de Hechos, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos, los que fueron perseguidos, iban anunciando el evangelio. Y allá en Samaria hubo un avivamiento con Felipe, y así el evangelio comenzó a propagarse por diferentes lugares. A causa de la persecución, encontramos que la iglesia, hay una iglesia que va a nacer, la iglesia de Antioquía de Siria. Esta iglesia, cuando usted lee sobre Antioquía de Siria, esta iglesia, hermano, era una iglesia donde habían profetas, maestros. Los dones del Espíritu Santo se movían ahí, donde el Espíritu Santo hablaba. Y esta era una iglesia que estaba fuera de Jerusalén. Esta iglesia estaba en la zona de Siria, pero era una iglesia poderosa. Y esta iglesia nace a causa de la persecución. Vamos a ver el origen de esta iglesia de Siria. Capítulo 11 del libro de los Hechos, el versículo número 19. Y leemos ahí: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que dice la palabra, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mire, estos varones de Chipre y Antioquía, dice de Chipre y de Cirene, llegaron a Antioquía de Siria. Cuando ellos llegan a Antioquía de Siria, anuncian el evangelio y los griegos reciben la palabra de Dios, hermano. Los griegos ni siquiera sabían quién era Cristo, ni siquiera sabían quién era el Mesías. Los griegos tenían otros dioses, pero sin embargo, en lugares donde nunca se anunció el evangelio, ahora se estaba predicando la palabra. ¿A causa de qué? De la persecución. Vamos a avanzar, el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número, dice, gran número, hermano, creyó y se convirtieron al Señor, dice, y se convirtió al Señor. Qué hermoso. Mire cómo la palabra dio fruto, el mensaje en Antioquía de Siria. Y la palabra, y esta noticia llegó, verso 22, estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén. Jerusalén era la iglesia madre, era la iglesia donde están los apóstoles, y allí llegó la noticia. Entonces la iglesia de Jerusalén dice, vamos a enviar a Bernabé, que Bernabé vaya a Siria, Antioquía de Siria, que vaya hasta allá. Y Bernabé fue a Antioquía de Siria, verso 23. Y cuando llegó Bernabé, ¿qué vio? La gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vio la gracia de Dios. Bernabé realmente se gozó
al ver cómo Dios estaba salvando a los que no eran judíos. Verso número 24. Porque Bernabé dice, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Una multitud grande. La iglesia de Antioquía, una iglesia que empezó a nacer, una iglesia que comenzó a formarse. Y aquí dice también que ya Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, ya se había convertido. Amén. Ustedes saben que en el capítulo 9 ya él tuvo una experiencia con Cristo. Ya el convertido dice que Bernabé fue a Tarso, verso 25, para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía, verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la historia de la iglesia. Amén. Y aquí encontramos que Bernabé y Saulo de Tarso, que es Pablo, los dos estaban ahí enseñando la palabra. Un año enseñando la palabra, poniendo el fundamento de la palabra. Amén, enseñando la palabra. Qué importante es enseñar la palabra, hermanos. Una iglesia que no tiene enseñanza, es una iglesia que no tiene fundamento, no tiene columna. Pero ¿qué era lo primero que hacía cuando se fundaba una iglesia? Se enseñaba la palabra, se daba la doctrina bíblica, se ponía el fundamento, y este fundamento dio como resultado, amén, que esta iglesia fuera una iglesia poderosa. Ya para el capítulo número 13, vamos a ir al capítulo 13 del libro de los Hechos, dice el capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que está en Antioquía, ¿qué había en la iglesia de Antioquía? Profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia que empezó producto de la persecución. ¿Sabe? Esta iglesia fue, después de Jerusalén, la más importante iglesia. Amén. Porque de aquí se levanta la obra misionera. De la iglesia de Antioquía de Siria es que van a empezar los viajes misioneros. No sale de Jerusalén, le digo. Es de Antioquía de Siria, donde el Espíritu Santo habla y dice, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y aquí empieza el primer viaje misionero. Estamos estudiando los viajes misioneros. Hoy vamos a entrar al segundo viaje misionero. Pero este es el primer viaje misionero que está registrado en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos. Para resumir, lo que hay en el capítulo 13 y 14, dice que en este primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé, salieron de Antioquía de Siria. Quizás no tengo un mapa para mostrarles, pero bueno, Antioquía de Siria, y salieron en una embarcación porque ellos se dirigieron a una isla. Amén. Así que tuvieron que tomar una embarcación para irse a una isla, la isla de Chipre, y llegaron hasta esa isla. Este viaje, primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, se dirigen a la isla de Chipre, porque Bernabé también es natural de la isla de Chipre, natural de ese lugar. Y fueron a la isla de Chipre y ahí comenzaron a dar el evangelio, la palabra, anunciar por toda la isla de Chipre. La palabra dice que en ese lugar el apóstol Pablo, hermano, gloria a Dios, dio el mensaje, y un varón, un varón llamado Barjesús, un procónsul, llamado Sergio Paulo,
este procónsul, este hombre importante de la isla de Chipre, era un gobernador, creyó a la palabra, quería escuchar el mensaje, pero había un mago llamado Bar Jesús, que se oponía al evangelio. Y entonces Pablo dice que extendió su mano y dijo: ahora, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. En esa isla dice que este hombre, que ejercía la magia, que se oponía al evangelio, quedó ciego. Versículo 13, verso 12. Y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. En este primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé de la isla de Chipre, estando en esa isla, tomaron otra embarcación para salir de la isla y llegar hasta Perge de Panfilia. En Perge de Panfilia, allí Bernabé y Pablo, y los acompañaba Juan Marcos. Dice, ahí fue que Juan Marcos vuelve a Jerusalén. Juan Marcos era un joven que quiso acompañar a Pablo y a Bernabé en este primer viaje misionero. Las causas de que Juan Marcos pueda desertar no lo dice la Biblia, pero Juan Marcos volvió. Él seguramente entendió que la obra misionera no era fácil. Los obstáculos, la oposición que venía. Es que la vida cristiana no es fácil. Si yo le voy a decir que el cristianismo es fácil, que no hay pruebas, no hay lucha, no hay batallas, le estaría engañando. En la vida cristiana hay batallas, hay pruebas, hay luchas, pero también hay victorias. ¿Cree o no cree que hay victorias? Hay victorias. Juan Marcos, joven, retrocedió, amén, y volvió a Jerusalén. Eso fue en Perge de Panfilia, pero ya Pablo y Bernabé continuaron el viaje misionero, este primer viaje, y llegaron hasta Antioquía de Pisidia. Esta es otra Antioquía, no es la Antioquía de Siria, de Pisidia. Y en esta Antioquía de Pisidia, pues el Señor hizo grandes cosas. Pablo y Bernabé entraron a una sinagoga, predicaron a los judíos, pero también los gentiles tenían una hambre de la palabra de Dios, y eso está en el capítulo 13, verso número 42. Dice, para resumir, y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen todas estas cosas. Verso 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. En esta Antioquía de Pisidia había hambre de la palabra, de tal manera, para resumir, verso 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos se regocijan por la palabra de Dios? Y glorificaban la palabra de Dios. Miren qué hambre tenían. Amén. Qué deseo de escuchar la palabra. Y se gozaron. Y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. En Antioquía de Pisidia hubo realmente un mover del Espíritu Santo. Mire, este es el primer viaje misionero de Pablo. Ya en el capítulo 14 sigue este primer viaje misionero de Pablo, y ahora están en Iconio. Capítulo 14, verso 1. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y donde iba Pablo y Bernabé, amén, multitudes recibían la palabra. Gloria a Dios, amén.
gozosos de recibir la palabra, como usted está gozoso en esta hora. ¿Cuántos están gozosos? ¿Está gozoso de recibir la palabra, no? Y de los que nos ven también por las redes sociales, gloria a Dios, amén. Es un gozo. Estos hombres que estaban escuchando la palabra, dicen, y hasta ahí, el primer viaje misionero, todo estaba bien. Pero dice también que allí en Iconio, capítulo 14, verso 5, pero cuando los judíos y los gentiles que no creyeron a la palabra, porque hubo un grupo que no creía, se juntaron con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos a Bernabé y a Pablo y a apedrearlos, y habiéndolos sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. La persecución vino también. Amén. Había cosecha, habían almas, habían grandes cosas, pero vino la persecución. Y por causa de la persecución, salieron de Iconio y se fueron a Listra. Cuando llegaron a Listra, había, dice, un hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. En Listra estaba este hombre, paralítico. Gloria a Dios, amén. Pero Pablo dice, vio que tenía fe para ser sanado. Cuando Pablo vio a este paralítico, dice que vio que tenía fe para ser sanado. A veces no hay fe, ¿no es cierto? Pero ese paralítico que nunca había escuchado la palabra, ni sabía quién era el Mesías, ni quién era Cristo, sin embargo tuvo fe cuando escuchó. Y entonces, a gran voz le dijo Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo anduvo y saltó. Y la gente vio lo que había sucedido. Y dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres ha descendido a nosotros. Pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses, hermanos. Porque solamente un Dios puede hacer estos milagros. Entonces Pablo y Bernabé no eran hombres, no eran cualquier hombres. Estos deben ser dioses. Porque allá en Listra adoraban a Júpiter y a Mercurio. Esos eran sus dioses. Y entonces a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo llamaron Mercurio. Les pusieron nombre de dos dioses por la evidencia del milagro. Y trajeron guinardas, toros, delante de la puerta con la muchedumbre. Quería ofrecer sacrificios en honor a Pablo y a Bernabé. La ciudad se juntó de Listra. Querían ofrecer sacrificio ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. Porque solamente los dioses recibían sacrificios. Pero ahora como Pablo lo consideran un dios y lo llaman Mercurio, y a Bernabé le dicen Júpiter, entonces son dos dioses, vamos a ofrecerle sacrificio. Y sabe, no pudieron hacer nada los apóstoles, aunque les dijeron en el verso 15, dice el capítulo 14, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Pero no pudieron hacer nada. Amén. Y dice, verso 18, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificios. Verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mire, el primer viaje misionero, hubo realmente grandes victorias, pero hubo grandes pruebas. Pablo fue apedreado. Lo sacaron fuera de la ciudad, pensaban que estaba muerto. Imagínense
que lo apedreen a Pablo. Las piedras le cayeron. Pablo estaba en el suelo. Quizás no se movía y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero verso 20 dice, del capítulo 14, pero rodeándole los discípulos, se levantó Pablo y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Gloria a Dios, solo Dios pudo cercarlo con su poder. Amén, hermanos. Verso 22, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A nadie le gustan las tribulaciones, ¿no? A nadie le gustan las pruebas. Pero acá dice, es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de los cielos. Ahí estamos viendo el primer viaje misionero de Pablo en Listra. Hubo padecimientos en Listra, pero también hubo fruto. Y uno de esos frutos, según los que estudian la Biblia, fue la familia de Timoteo. Porque Timoteo era natural de Listra. Y su madre y su abuela también vivían en Listra. Gloria al nombre del Señor. Vivían ahí. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que en el primer viaje misionero de Pablo fue que la abuela, la mamá de Timoteo y Timoteo se convirtieron. Escucharon por primera vez el evangelio. Aleluya. Y ellos recibieron la palabra. Hasta ahí termina el primer viaje misionero. Ahora vamos a ir al capítulo 14, verso 27. A ver, vamos a avanzar. Y dice, volviendo, llegaron nuevamente a la iglesia de Antioquía de Siria. Dice verso 27, capítulo 14. Y habiendo llegado, reunida la iglesia de Antioquía de Siria, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así que Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo en la iglesia de Antioquía de Siria. Esta es la misma iglesia de la cual salieron ellos en el primer viaje misionero. Amén. Ahora sí vamos a ir al capítulo 15, verso 35. Después de haber transcurrido, dicen los que han estudiado la Biblia, unos 10 años aproximadamente, de 8 a 10 años, Pablo nuevamente quiere visitar todas las iglesias que se habían fundado anteriormente. Capítulo 15, verso 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, que dice, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Cómo estarían los hermanos después de tantos años que habían pasado? Es que no es lo mismo, hermano, hacer una visita hoy, porque usted hoy día, cualquier pastor puede visitar de un lugar a otro, pueden moverse y en unas horas en un avión ya están en un lugar. En esta época no, en esta época para poder salir de Jerusalén o de la zona de Siria para irse para la zona de Asia, había que ir por las montañas, no habían carreteras, había que ir en una embarcación que no era seguro también y que había que viajar semanas. Así que esto no era fácil. Amén. No era fácil volver a visitar. Según dicen que habían transcurrido unos 8 o 10 años para esta segunda visita, el segundo viaje misionero. Y Pablo siente visitar nuevamente a los hermanos para ver cómo están, cómo estarán después de tantos años. Alabanza al nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo estarán? ¿Estarán perseverando después de tantos años? Mire lo que dice aquí. Pablo le dice, verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A que llevasen a Juan Marcos,
el que tenía por sobrenombre Marcos. Aleluya. Pero, vamos a ver, verso 38. Pero Pablo no le parecía bien que llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Así que aquí había una discusión. Y la discusión era que Bernabé quería llevar a su sobrino, Juan Marcos, y Pablo no quería. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con Juan Marcos en el primer viaje misionero? A ver, ¿qué pasó con él? Desertó, o sea que volvió a Jerusalén, ¿no? Y para Pablo eso no lo calificaba para que él los acompañara en este segundo viaje misionero. Amén. Siempre ha habido situaciones, ¿no? Desacuerdos. Siempre hubo desacuerdos en la obra. Y aquí vemos que hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bernabé quiere llevar a Juan Marcos y Pablo no. Esos desacuerdos siempre han existido. Así que no hay una iglesia perfecta, ¿no? Siempre ha habido problemas. Si no, va a ver usted en la Biblia que también hubo problemas en el principio, ¿no? Cuando la iglesia comenzó a formarse y los griegos murmuraban de los hebreos. ¿De qué? De que las viudas eran desatendidas en la alimentación. Hubo también murmuración y hubo problemas ahí. Ha habido ciertas situaciones. Pero vamos a ver, hermanos, que Bernabé es llamado hijo de consolación. ¿Amén? Hijo de consolación. Para Bernabé, Juan Marcos podía ser restaurado. Para Bernabé, Juan Marcos podía levantarse. Pablo tenía otra opinión. No, Juan Marcos no va con nosotros porque ha desertado. Gloria a Dios, amén. O se ha cobardado. Así que no va a ir con nosotros. Bernabé dice, no, entonces, Pablo dice, yo voy a ir con Silas. Pablo se va con Silas a otro en el viaje, en este segundo viaje, y Bernabé y Juan Marcos se van juntos. ¿Cómo se llama Bernabé? Hijo de consolación. Consolación significa que le da oportunidad a Juan Marcos. Amén. Hay quienes no dan oportunidad. Sencillamente, si ya falló, fallaste y ahí quedaste. Amén. Para ti ya no hay esperanza, ni solución, ni nada. Gloria a Dios. Juan Marcos, hermano, ¿sabe qué dice la palabra? Que se fue con Bernabé. No habla la Biblia dónde fueron. Bueno, fueron a Chipre, pero no dice más. Pero lo que sí, la Biblia dice que Juan Marcos, que en un momento era inútil, seguramente para Pablo, pasaron los años y ahora Juan Marcos era útil. ¿Y sabe quién testifica eso? El apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, allí habla de Juan Marcos. Vamos a buscar segunda de Timoteo capítulo 4 verso 11. Puede buscar segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Dice aquí la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí. Bueno, del verso 9 dice, segunda de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme. Le dice Pablo a Timoteo, Demas me ha desamparado, amando este mundo se ha ido a Tesalónica, Cretense se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a quién? A Marcos o Juan Marcos y tráele conmigo o contigo, porque me es útil para el ministerio.
¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me es útil para el ministerio. Y antes Pablo decía, este que ha desertado, este que volvió atrás en el primer viaje misionero, este no va con nosotros en el segundo viaje misionero, no lo quiero conmigo. Y después Pablo cambió de opinión, porque Juan Marcos maduró, creció y fue diferente. Fue una bendición. Alabanza al Señor Jesús. Vamos a continuar. Amén. Entonces, en este segundo viaje misionero, ya vamos a ir al capítulo 15, verso 40. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, verso 41, y pasó por Siria, Sicilia, confirmando a las iglesias. Así que Pablo, en este segundo viaje misionero, se fue con Silas. Amén. Pablo tenía ciudadanía romana y Silas también tenía ciudadanía romana. Así que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, porque usted cuando va a leer más adelante lo que va a pasar, era importante que tengan los dos ciudadanía romana. Amén. Bueno, dice que pasaron por las iglesias después de tantos años que habían transcurrido, verso 41, confirmando a las iglesias. Ahora vamos a ir ya al capítulo 16, verso 1. Y volvieron nuevamente ¿a dónde? A Listra. Recuerda, ¿no? Que el primer viaje misionero de Pablo estuvo en Listra, donde el paralítico fue sanado. Recibió un milagro ahí en Listra. Pasaron tantos años. En este segundo viaje misionero vuelve a Listra. Ahora en el verso 1, ¿qué dice el capítulo 16? Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Habían pasado años. Ahora aquí hay un discípulo que se llamaba Timoteo. Para que sea discípulo es porque estaba convertido. Amén, hermanos. Es porque ya había crecido en la fe. Y la madre de Timoteo y la abuela también eran convertidas. Entonces, miren, hermanos, aquí ya en este segundo viaje misionero, Pablo se encuentra con un joven de aproximadamente 20 años, Timoteo, y que todo el mundo daba buen testimonio de él. Qué bueno es que den buen testimonio de nosotros. Los hermanos que estaban en Listra, en Iconio, daban buen testimonio. Todos hablaban bien de Timoteo. Entonces Timoteo es producto del mensaje de Pablo del primer viaje misionero. Su abuela y su madre también. Vamos a volver a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 1, versículo número 5. Acá dice la palabra. ¿Qué dice Pablo en esta carta? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando de Timoteo. La cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida. Luego en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿En quién habitó primero la fe? ¿Primero en quién? En tu abuela Loida, en tu madre Eunice y en ti también. Sí, hablando de la fe, de la palabra, se convirtieron. Amén, hermanos. Pablo ahora ve el fruto en este segundo viaje misionero. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Volviendo al capítulo 16, verso 3.
quiso Pablo que fuese con él, o sea, que Timoteo lo acompañara en este segundo viaje misionero. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El padre de Timoteo era griego, su madre era judía. Así que ahora en este viaje, segundo viaje misionero, está Pablo, está Silas, ¿y quién más? Y está Timoteo. Verso 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias donde Pablo y Bernabé y Timoteo estaban visitando eran confirmadas en la fe. ¿Qué significa? Confirmadas en la fe, fortalecidas en la doctrina, en la enseñanza. Quiere decir que Pablo, cuando llega a estas iglesias, después de varios años, se dedica a enseñar, amén, y no a contar chistes, amén, hermanos, y no a hacer otras cosas. Lo que quiere Pablo es enseñar, poner el fundamento en estas iglesias, porque luego Pablo se iba a ir, y cuando volvería, quizás ya no iba a volver más. Entonces no era fácil regresar. Pablo se preocupó por fortalecer, confirmar en la fe, enseñar la palabra. Mire, ahora dice, verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, o sea, siguieron avanzando, ¿no? Siguieron avanzando. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque Pablo quería ir a Asia. Pero cuando llegaron a Misia, dice el verso 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Pablo tenía en su mente ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo le dijo, no es en Asia. Amén. Yo tengo otros planes. Y el Señor va a tener que tratar con el apóstol Pablo. Porque en sí él quería ir a Asia. Pero entonces, ¿cómo cambiar de opinión para que Pablo ya no insista en ir a Asia? ¿Cómo va a ser Dios con él? Dios le va a dar un sueño o una visión. Y en esa visión, dice el versículo 8 hasta el 12, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y allá en Troas, Dios le mostró a Pablo una visión de noche. Y en esa visión, verso 9, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Sí, Dios trata con sueños, con visiones, de alguna manera. Y tenía que hablarle de esa forma, porque Pablo estaba que yo me voy a Asia. La ruta es Asia. La dirección es Asia. ¿Quién iba a cambiar eso? Solo Dios. Por eso que usted tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo en su vida. Quizás usted está diciendo, voy a hacer esto. Y usted no ora, no ayuna, no pide dirección. Y hay quienes toman decisiones sin orar, sin ayunar, estando desalentados, así toman sus decisiones. Usted no puede tomar decisiones estando desalentado, debilitado, sin fuerza, sin nada. Tiene que tomar decisiones orando, ayunando, buscando a Dios. Y aquí Dios le revela a Saulo una visión y ahora ve un varón macedonio en la visión. No era un varón de Asia, sino por la forma de vestir era de Macedonia. Y ese varón de Macedonia, ¿sabe qué le dice? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio esa visión Pablo, dando por ciento que Dios nos llamaba, que anunciásemos el evangelio allá en Macedonia, dice, zarpamos pues, verso 11, de Troas, tomaron una embarcación
y con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y llegaron a Macedonia. Versículo 12. Y allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, llegaron allí. ¿Sabe? Es el Señor el que le dijo, no es Asia, es Europa. La dirección es Europa. Y Pablo, Bernabé y Timoteo se van a Europa. Se van a Macedonia. ¿Cuántos alaban al Señor? Se van a toda esa zona donde está el mar Egeo. El mar Egeo es por la zona de Grecia, donde están las iglesias de Apocalipsis, toda esa zona, ¿no? El mar Egeo. Y es por esa ruta que se van para allá y llegan a Europa. Llegan a Filipos. Y en Filipos, hermanos, el Señor va a hacer cosas grandes. Una vendedora de púrpura va a abrir su corazón, porque el Señor le abre el corazón, y va a escuchar el mensaje de Pablo. Estaban junto al río un grupo de mujeres. Luego una joven con espíritu de adivinación va a ser libertada. Y a causa de esto, Pablo y Bernabé los echan en una prisión, pero la alabanza a Dios cambia las cosas, porque a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos le oían, y vino de repente un gran terremoto, que los cimientos se sacudieron de la cárcel, las puertas se abrieron, y el carcelero, viendo las puertas abiertas de la prisión, se iba a matar el carcelero. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El carcelero, ¿sabe qué dijo? Sabe, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero pedía, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero de Filipos creyó. Ya estoy en el verso 32, verso 33. Y tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, o sea, a Pablo y a Bernabé, porque los habían azotado públicamente. Y enseguida se bautizó con los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero se convirtió. Los primeros frutos de Europa, ¿cuáles fueron? La vendedora de púrpura llamada Lidia. ¿Quién más? El carcelero de Filipos, con su familia. Se da cuenta que cuando el Espíritu Santo nos dirige y vamos en la dirección, en la voluntad de Dios, siempre habrá fruto. Pero cuando usted quiere hacer su propia voluntad, entonces va a haber pérdida. Cuando se alaban al Señor. ¿Quiere hacer su voluntad? Lo puede hacer. Pero busque la voluntad de Dios. Ya estoy terminando, verso 35. Cuando fue, y dice, y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados habían mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz, le dice el carcelero a Pablo y a Silas. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, mira, Pablo y Silas eran romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Verso 38, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Pablo y Silas tenían ciudadanía romana. Verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hasta ahí terminó el segundo viaje misionero. Mire, conocer esto, gloria a Dios, nos da convicción.
la obra no fue fácil. Amén. El que la iglesia se haya extendido desde Jerusalén hasta lo último de la tierra fue sacrificio, fue una entrega total. Pero ahí está el fruto. Y el fruto ha llegado hasta aquí. También nosotros somos fruto de los que llevaron el evangelio. Así que el Señor nos ayude, hermano, nos bendiga y que esta palabra quede en nuestros corazones. Vamos a estar de pie en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios. Que el Señor nos dé ese deseo de conocer su palabra. Si usted comienza a tener esa hambre de la palabra, usted va a tener convicción también. Usted no solamente va a estar convencido, sino va a tener convicción de lo que es Dios y lo que es su palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor, por este estudio del libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que esta palabra quede atada en nuestros corazones, que haga la obra, que haga grandes cosas. El conocer, Señor, la historia de la iglesia, el ver cómo estos hombres, sin tener las condiciones que tenemos nosotros, la tecnología o el avance, en una época donde no habían carreteras, donde no había transporte, condiciones difíciles. Sin embargo, el evangelio se propagó y llegó hasta lugares lejanos, exponiendo sus vidas al peligro, a la muerte. Gracias, Dios. Ayúdanos a entender esta historia. Gracias, dile al Señor. Gracias porque tú nos hablas y nos das oportunidad. En el nombre de Jesús, dile, Señor, aquí está mi vida para servirte, para hacer lo que tú quieres. En el nombre de Cristo, amén y amén. Dale gracias a Dios en esta hora. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores.